Nacional. Y lo prometido, estamos con el doctor Germán Málaga y con él vamos a conversar sobre cómo se han ido definiendo las guías y protocolos para los tratamientos que les han aplicado a los pacientes de coronavirus en los hospitales de nuestro país. El doctor Germán Málaga es médico internista e investigador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ha tenido una labor constante durante la pandemia de ayudar a través de muchas organizaciones y de muchas iniciativas, por ejemplo, para que todos los médicos tuvieran equipos de protección, y junto con otros especialistas ha estado pidiendo transparencia y efectividad en el manejo del Estado. No lo mueve ningún interés que no sea el solidario y el tratar de que las cosas se hagan de la mejor forma posible. Por eso para nosotros es un gusto conversar con él. Doctor Málaga, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. A ti, gracias Patricia, y gracias por la presentación. Sí, pues escuchaba hace un rato en tu campaña de no ensuciar, sino no limpieza, sino de no ensuciar, y creo que un poco se podría resumir en lo mismo, ¿no? Creo que desde siempre la campaña tuvo que haber sido no infectarse y no esperar a los tratamientos que, como ya creo que está saliendo a la luz, nunca ha habido y siguen sin salir resultados positivos de muchos estudios, ¿no? Los primeros estudios que fueron positivos, con muchas dudas, porque fueron estudios de muy mala calidad, fueron los que basaron la administración de hidroxicloroquina y la inclusión a las guías que se mantienen, bueno, prácticamente hasta ayer. Y es bien interesante cómo hay ¿no? Cuando sale información que respalda mi posición, por muy mala que sea, la sigo citando, pero cuando sale información que es de mejor calidad, pero que va en contra de lo que yo propongo, no le doy valor, ¿no? Es un poco, creo que ha sido el resumen de cómo ha funcionado las estrategias de implementación de estas guías nacionales, que por cierto al tener un rango de una directiva ministerial tienen una cierta obligatoriedad para su uso. Así es, doctor Málaga, y acá le quiero hacer varias preguntas. ¿Es natural que al comienzo se haya optado por tratamientos un poco mirando lo que se hacía afuera, un poco escuchando a médicos que estaban tratando pacientes, porque todo era muy incierto? Sin embargo, lo curioso es que nosotros no hemos variado nuestra guía, ¿no es cierto?, de manera consistente con los resultados que se tenían fuera y que hacían que otros países dejaran de utilizar esos medicamentos. ¿Cuál es la explicación para que se haya seguido manteniendo estas guías y protocolos de atención y que además no se haya explicado, porque tengo entendido que ustedes hicieron el pedido, qué criterios eran los que estaban primando para tomar estas decisiones? Sí, bueno, siempre es fácil de ser general después de la batalla, pero de hecho desde mayo ya nosotros teníamos publicaciones con colegas interesados en el tema, reclamando por mayor claridad y transparencia justamente en estas decisiones. Y no solo eso, sino que además cuando nos comparamos nuestras guías con las de los más grandes institutos de investigación y de atención en el mundo, ninguno ha recomendado tan vehementemente tratamientos antivirales, entre comillas, porque nunca se ha demostrado que existan, ¿no? Sí, para tener una idea, por ejemplo, cuando participamos desde el principio en el diseño de la implementación en Perú del estudio Solidaridad, que es un estudio de la OMS, en el cual los expertos de ese tiempo propusieron una serie de intervenciones y ni siquiera se detuvieron a mirar ivermectina porque realmente no había razones para pensar que funcionara, y sigue sin haber razones para pensar que funcione, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se pusieron a poner hidroxicloroquina efectivamente en base a unos estudios franceses, pero uno, que son estudios de muy mala calidad, y dos, que después se demostró que han sido retractados porque aparentemente hubo incluso falsificación de datos. Sin embargo, nada de esto ha sido óbice para que se cambie la estrategia. Realmente no sé por qué. Y claro, siempre se argumenta de que son medicamentos baratos y seguros. Pero yo creo que la vez pasada en una discusión me preguntaba cuáles son los efectos adversos de esos medicamentos. Yo creo que tiene dos grandes efectos adversos. El primero, que se le ha dado un placebo político, como decía un amigo, a las autoridades, para que, claro, no hacen nada,
lo reparten ivermectina, entonces ya pasan como que están haciendo algo, cuando esa no es la solución. No, creo que eso ha sido gravísimo, porque lo que tendrían que haber hecho las autoridades desde siempre debe haber sido seguir a los casos, rastrear los contactos, hacer cercos focalizados de familias que están infectadas para que esa familia vigilarla, llevarle sus medicamentos que necesiten o vigilar por si se complican y llevarlas al hospital, ¿no? De intervenir tempranamente. Ese es el primer efecto adverso. Y el segundo efecto adverso es que como se genera pues una falsa sensación en la población de que existe tratamiento y que por lo tanto nada va a pasar, peor, o sea, mucho se ha dicho de que la ivermectina incluso es un escudo contra el COVID y que si se usa cada 3 semanas la gente está protegida. Y claro, ahí creo una responsabilidad compartida, no solamente de las personas que irresponsablemente dicen eso, sino que además quienes les dan cabida, claro, y también es culpa de las personas que estamos al otro lado atendiendo a los pacientes y que no tenemos la capacidad de llegar con la convicción con que estas otras personas lo hacen, pero esto ha generado una sensación en las personas de que gente me ha llamado, gente incluso de alta, de niveles educativos altos, diciendo, ¿dónde consigo ivermectina? Porque voy a hacer mi fiesta y para no contagiarnos, ¿no? Entonces, esta falsa sensación de seguridad, no, y te podría contar primero quiénes han sido, esa falsa sensación de seguridad ha generado porque la gente se contagie, ¿no? O sea, lo que pasó en Iquitos fue clamoroso, ¿no? Clamoroso. Gente que venía a vacunarse contra el COVID, a poner estas inyecciones de ivermectina intramuscular, y que después se venían desde sus comunidades y regresaban a sus comunidades con la ivermectina puesta y llevando el COVID. Así es. Entonces, y una cosa que también que a mí me sorprende muchísimo es cómo hasta ahora no aprendemos lo que nos pasó en Iquitos, ¿no? Iquitos tuvo que haber sido un modelo para el resto del país y esto ocurrió en abril. Así es. Y hasta ahora, hace unas semanas tuve una reunión con el doctor Celis, que es fue el encargado el director ¿Sí? y una cosa que me llamó la atención es que nunca nadie en el MINSA lo ha llamado. Nadie. A compartir sus opiniones, sus experiencias, su experiencia, ¿no? Que además es única en el país, porque lo que le tocó a él ha sido monumental, brutal, digamos. Y las del mundo, ¿no? Porque lo que pasa en Iquitos sigue siendo un ejemplo en el mundo de inoperancia y que tienen, aparentemente hasta ahora sería la única ciudad que tiene inmunidad de rebaño. Pese a eso, nadie lo llama en el MINSA. Increíble. Y entonces, si tomamos, a ver, el problema con que usted lo ha mencionado clarísimo, doctor Málaga, con la ivermectina y con la hidroxicloroquina y con comprar estos medicamentos y dárselos a la gente con la sensación de, mira, te estamos curando, cuando en realidad no tienen ningún efecto, tiene un efecto en la salud, ¿no es cierto? La falsa sensación de seguridad, el desatender el no atender el problema como debe ser, pero tiene otro problema. Yo a usted lo he visto luchar, doctor Málaga, de una manera realmente heroica, por material médico, por mascarillas, por implementos para que los médicos no se contagiaran. Eso es plata. Y cuando uno gasta el dinero en algo que no sirve, deja de gastarlo en aquello que lo necesita. ¿Podemos estar hablando también de un mal uso del presupuesto comprando medicamentos en cantidad que no eran necesarios? Bueno, lo que pasa es que los agarró desprevenidos, sí, cierto, gracias por la referencia, pero al margen de eso, se han gastado, había un reporte que se ha gastado como 200 millones de dólares en medicamentos, esos medicamentos. Esos son 200 plantas de oxígeno. Wow. ¿No? Wow, claro. Sí. Claro. O sea, son 200 plantas de oxígeno y a mí me parece increíble que hasta, bueno, ya afortunadamente los números están bajando, los números están acompañando por diferentes motivos, que sería motivo de analizar en otros, pero hasta hace un mes todavía habían ciudades no chicas que tenían problemas de oxígeno, o sea, no hemos aprendido nada. El problema no solo, bueno, en abril, en mayo se aceptaba, pues efectivamente, nadie sabía mucho del tema. Sí, eso ya, esa parte es como más comprensible, digamos, ¿no? Pero que en julio, que en agosto sigas teniendo, igual nunca he tenido problemas en julio o agosto de falta de oxígeno, o sea, no hemos aprendido nada, como te digo, y hemos tenido todos los poderes para aprender. Y finalmente, doctor Málaga, ya se quitó hoy día, según según este decreto supremo, se ha quitado la guía del uso de estos medicamentos para que no se usen en los centros hospitalarios. ¿Qué debe pasar ahora? ¿Qué debería hacer? Porque una cosa que me llama a mí mucho la atención es como muchas autoridades no han aprendido, ¿no? Yo escuchaba a una alta autoridad de salud que hace 2 semanas decía, sí, estamos implementando la atención primaria,
con estos kits COVID y con pruebas rápidas, ¿no? Ya sabemos hace meses que las pruebas rápidas tienen otra utilidad, no sirven para diagnóstico temprano. O sea, ¿de qué diagnóstico temprano se puede estar hablando con pruebas rápidas, no? Entonces, creo que también hay un tema de desidia de algunas autoridades, bueno, no todas seguramente, pero la que yo escuché de esta de salud, que me llamó clamorosamente la atención, de que, oye, estás en esto, este es tu problema de salud, infórmate, ¿no? Está bien, pues, no seas médico, pero oye, ya estás en esta pandemia hace 6 meses, por lo menos ten las cosas, los conceptos claros, ¿no? Así es, así es. Bueno, Germán, le voy a pedir un ratito que vayamos a una pausa porque quiero profundizar un poco en este tema de las pruebas y en cómo deben actuar de ahora en adelante los centros de salud según estas indicaciones que se han dado y qué cosa ya no debería seguir ocurriendo. Además, no se han dado indicaciones para los pacientes ambulatorios, solo se han dado indicaciones para los pacientes hospitalizados. Vamos a una pausa y volvemos. 1:37 de la tarde. Estamos en la segunda edición de la Rotativa del Aire y conversamos con el doctor Germán Málaga, que ha sido uno de los médicos que más ha trabajado desde el comienzo de la pandemia por tratar de que las cosas funcionaran mejor en el sector salud, mejor para los médicos, que además funcionaran mejor para los pacientes. Ha estado siempre al pie del cañón, en realidad yendo mucho más allá de sus funciones habituales. Doctor Málaga, estábamos comentando sobre cómo no se hizo de manera transparente y clara la selección de los medicamentos que se le dan a las personas, cómo a pesar de las advertencias y de los fracasos de estos tratamientos se siguieron adelante además mucho tiempo después de que ya se habían probado que no eran eficaces. Y me gustaría que redondeáramos esta idea que usted estaba planteando sobre las pruebas. La señora Pilar Macetti da respuestas confusas porque no es que las pruebas serológicas no sirven, es que tienen su momento de aplicación, su espacio de aplicación para determinadas cosas. Y parece que ya no estamos en un momento en que tendríamos que aplicar tantas pruebas serológicas, sino más pruebas moleculares. ¿Está actuándose de manera adecuada o se está dando el cambio necesario en el ministerio para poder tener un mapeo más claro de cómo va el COVID en nuestro país? Bueno, siempre poner el colofón de la realidad nacional, ¿no? Entonces, si tú dices, vas a Guandahuaylas, van a hacerte la prueba molecular y te la van a responder en una semana cuando ya no tiene mucho sentido. Así es. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que estamos en el Perú y que esto está desnudando cada una de las debilidades que teníamos antes de la pandemia. Efectivamente. Entonces, en pruebas pasa lo mismo. Ya sabemos que las pruebas rápidas sirven para diagnóstico de quienes estuvieron en contacto y quienes ya están saliendo de la enfermedad, ¿no? Entonces, no te sirve evidentemente para diagnóstico temprano. O sea, lo que tú necesitas con diagnóstico temprano es una prueba que te pueda rápidamente diagnosticar, porque ya hemos aprendido además que las personas se empiezan a contagiar 1 o 2 días antes de que tengan síntomas. Y la época que más contagian son los primeros 5 días de la infección. Ya, la prueba rápida aparece como el 8º, 9º día de la infección, cuando baja la carga. O sea, y esa gente, cuando tú le diagnosticas por decir una IgM, ese paciente contagia muy poquito, pero ya te perdiste los 8 días, 10 días previos en los cuales has estado altamente contagioso. Y ese es un problema. Entonces, por eso es que lo que decía al principio, que no se ha hecho lo que tendría que hacer. Entonces, si sospechas COVID en estos tiempos, en Guandahuaylas, por seguir el ejemplo, esa persona la consideras como COVID hasta que se demuestre lo contrario y sigue a sus contactos, quienes tienen síntomas, bloquea su casa, bueno, en buenos términos, ¿no? Le das el soporte, porque hay que ser conscientes que no vamos a tener suficientes pruebas moleculares para estas personas. O sea, ahora, si se tuviera que hacer un esfuerzo ahora, lo que se tendría que hacer es, ya están saliendo las pruebas rápidas, serológicas, que lo que miden es antígeno. Ese sería, por ejemplo, un esfuerzo importantísimo. A la hora de bloquear, en este esfuerzo de bloquear a las personas que contagian y bloquear a sus contactos para cortar la transmisión de esto de cara a la potencial segunda ola, ¿no? De acuerdo, doctor Málaga. ¿Estamos preparados? ¿Queda descartado, como parecieran estar confiadas nuestras autoridades, la posibilidad de un rebrote? Siempre es difícil, ¿no? Creo que no podemos bajar la guardia. Hay que recordar todavía, para la población, que todavía no hay camas libres en UCI, ¿no? Y la razón de que no hay camas libres en UCI es porque, digamos, siempre en otros países
por la proporción de pacientes con COVID grave que van a la UCI es de 30%. Nunca hemos tenido una relación de 30% de camas UCI en el Perú, entonces hay muchísima gente que ha quedado fuera de la UCI. Claro, ahora ha bajado un tercio y efectivamente hay mucho más posibilidad de que un paciente grave acceda a la UCI que antes, pero las UCI siguen estando llenas. Entonces, eso hay que recalcarlo porque la gente está confiando y dice, no, pues ya ha bajado. No, oye, probablemente en el sector privado sí hay camas UCI, pero en los hospitales, ayer yo estuve turno en el día y no había ninguna cama UCI y tenía que pasar 2 pacientes a la UCI. Entonces, eso es en primer lugar. Segundo lugar, sí, pues hemos avanzado bastante en infraestructura hospitalaria, en camas UCI, en ventiladores, seguramente eso no ayuda, pero yo creo que mientras no tengamos una estrategia de cómo se controla un problema de salud pública, y ese es el punto. Este es un problema de salud pública, no es una enfermedad en la cual puedes tratar con un antiviral, es un problema de salud pública y tienen que usarse las estrategias de salud pública, ¿no? Hace unas semanas tenía una discusión un amigo, soy malo para los nombres, pero no es mi idea, pero alguien que me explicaba el tema, decía, sí, la salud pública es como un partido de fútbol, ¿no? O sea, tu defensa es la cuarentena, pero tu ataque tiene que ser el rastreo de contactos. De acuerdo. Y eso es algo que nunca hemos hecho, y si va a venir una segunda ola, tenemos en algún momento que pasar a esas estrategias que han sido... ¿Tenemos problemas con la comunicación con el doctor Málaga? Se cortó la comunicación con el doctor Málaga, pero creo que quedó claro. Vamos a tener seguro oportunidad de conversar más adelante con él, pero está claro, ¿no es cierto? Se han insistido en protocolos de atención que no han tenido mayor sentido, que se debieron haber retirado hace mucho tiempo y ahora toca hacer otro tipo de pruebas y otro tipo de rastreos. Ojo, otro tipo de rastreos. Es lo que sugiere el doctor Germán Málaga. Son las 1:43.